Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta emisión en la que vamos a hacer el lanzamiento del libro Un hilo de tinta recorre América Latina. Les habla María Jimena Betancourt, soy la directora del área de diseño visual e interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estamos en el marco del cumpleaños número 55 del programa de diseño gráfico, uno de los más queridos en nuestra institución de reconocimiento nacional e internacional. Es muy importante este programa porque es uno de los primeros en nacer en Colombia en este campo profesional. Mucha historia por contar, por supuesto, y por eso este es el escenario maravilloso en el que se lanza este libro. Tenemos como invitados a los editores y a una de las protagonistas, que es la profesora Claudia Angélica Reyes, quien nos acompaña como una de las escritoras coautoras del libro. Los dejo entonces con Marco Giraldo, nuestro editor tadeísta. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. María Jimena, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando a través de las diferentes redes sociales de la universidad. Estamos muy felices de poder celebrar estos 55 años del programa de diseño gráfico de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, contando además con unas invitadas muy especiales, con un invitado muy especial. Marina Garone. Marina es una de nuestras autoras de la casa, una editora académica también de la casa, que nos volvemos a encontrar después también de estos periodos de pandemia. Nos encontramos con Carlos Gatzera también, ya les voy a decir quién es cada uno de ellos, con Claudia Angélica Reyes también, colega de la universidad, y es un gusto para mí como editor de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano y su sello editorial Utadeo, estar en este momento participando de esta celebración, máxime con este texto tan interesante que vamos a presentar hoy, además que tiene un nombre bellísimo, un nombre poético, Un hilo de tinta recorre América Latina. Justamente antes de entrar, de salir al aire, hablábamos de la importancia de comenzar a generar este conocimiento de América Latina, desde América Latina. Para que se sienta que de verdad estamos en un momento en el que estamos construyendo ciencia desde las diferentes áreas del conocimiento y particularmente en este caso desde la historia del diseño gráfico. Entonces es para mí un placer presentar a Marina Garone. Marina es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde fundó y coordina desde 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Es cofundadora y cocoordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica desde 2017, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2010 y, como les mencionaba hace un momento, es una de las editoras académicas de este libro bellísimo que tenemos también en el sello editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Editorial Utadeo, en coedición con el Politécnico Gran Colombiano, y Ediciones Susta, sello editorial de la Universidad Santo Tomás, Diseño Latinoamericano, 10 miradas a una historia en construcción. Nos acompaña también Carlos Gatzera. Carlos es licenciado en Letras Modernas, licenciado en Lenguas Modernas soy yo, licenciado en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, y es el editor general del grupo editorial EduBIM, que es la editorial universitaria de Villa María en Córdoba, en Chile. Él ha sido docente e investigador de las Universidades Nacionales de Villa María y Córdoba y participó en la Junta Directiva de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales de la Argentina, REUN, de la cual fue presidente, y también participó como vocal en la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Nos acompaña también una colega tadeísta que es Claudia Angélica Reyes. Angélica es diseñadora gráfica egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estética e Historia del Arte de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y especialista en docencia universitaria de la Universidad Libre de Colombia. Profesora en varias universidades en áreas teóricas de investigación y de taller desde el año 2000, coordinadora del área de Teoría e Historia del Diseño Gráfico en el programa de diseño de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y actualmente es nuestra jefe de investigación y creación en la universidad, y además pues es una de las autoras que hace parte de esta maravillosa compilación que, Marina, debo decirte que me parece una compilación fantástica. Los textos están muy bien curados y creo que es un gran aporte que comienza a hacerse también desde estos estudios que se tienen que hacer de la historia del libro y la edición en Latinoamérica. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y bueno, un aplauso para ustedes para
para ti, Marina, para ti, Carlos, y para ti, Angélica. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias, Angélica, y a todo el equipo de la universidad y también a Marina. Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve y muy sencillo, simplemente para celebrar esta presentación, agradeciendo no solo a la universidad que nos está alojando, sino también a todos los autores convocados por Marina por darnos la oportunidad a EduBIM de lograr una obra verdaderamente latinoamericana, verdaderamente integradora de una visión pocas veces reunidas y pocas veces pensada frecuentemente dentro de los estudios académicos. Es decir, sea la disciplina que sea, me parece que los estudios del libro, de la edición, de la historia de las publicaciones, está tomando una relevancia que no solo tiene la importancia de abordar de una manera diferente los estudios dentro de las ciencias humanas y las ciencias sociales, incorporando la historia, la sociología, la etnografía, la antropología, los estudios específicos del libro, los estudios literarios, la semiótica, etcétera, sino que además está haciendo un camino que muchas disciplinas, por muchas razones que no vamos a analizar aquí, logran tener una dimensión panamericana o pan-latinoamericanista en este caso. Me parece que este libro es la muestra de una serie de proyecciones que empiezan a unir a través de determinados especialistas o estudiosos transdisciplinariamente problemáticas comunes y nos permiten a los lectores enriquecernos. Un hilo de tinta recorre América Latina, no hace falta que yo lo asocie a esa frase de Marx, un fantasma recorre Europa. Me parece que este hilo de tinta es un fantasma que desafía los estudios humanísticos en América Latina. Me parece que el libro, la tinta, los estudios sobre el libro son el fantasma que nos permitirán lograr una internacionalización de los estudios en ciencias sociales y ciencias humanas. Desde Argentina, desde el interior del interior, como es nuestra universidad, la Universidad de Villa María, está ubicada en el interior del país. Es un orgullo poder estar hoy presentes en esta convocatoria de la Universidad Tadeo de Colombia. Es un orgullo también participar junto a Marina, una Argenmex de muchísimo rigor y valía intelectual y académica, ser los editores de todo el equipo que ha convocado ella es un orgullo. Y también este libro va a tener otras presentaciones que también estaremos acompañando. Y es un desafío para el editorial, como editores, poder lograr venderlo a través de nuestro sistema de distribución, nuestro sistema de impresión a demanda, a través de las plataformas digitales, poder lograr llegar a todos los lectores de América Latina. Es un verdadero desafío que acepto y agradezco la confianza de todos los autores por darnos esta oportunidad de mostrar que podemos cruzar las fronteras y llegar con el conocimiento y el pensamiento a una internacional humanística. Muchas gracias. Lina, no sé si antes de arrancar quisieras dar unas palabras también. Perdón, no sé si te referías a mí. Perdón, es que se cortó un poquito. Perdón. Buenas tardes
a todos y a todas quienes nos acompañan. Sobra decir que eh, poder compartir con el público, especialmente de los ámbitos académicos y universitarios, que es, si no el público exclusivo, sí el público principal en el que se pensó al diseñar y configurar este libro. Ahora voy a explicar un poquito eso. Em, Además de que me hace inmensamente feliz eso, me hace inmensamente feliz estar acompañada de mi editor, Carlos Gacera, de una universidad, como él dice, del interior del interior. Yo nací también en el interior del interior. em, y estar al lado de Marco Giraldo, que también ha sido mi editor, y de las queridas colegas y amigas de la Universidad Tadeo Lozano, que es un espacio muy caro y muy entrañable para mí. Quiero contar un poco conceptualmente cómo surge este libro. Desde hace una serie de años yo doy un par de materias para varios posgrados de la Universidad Nacional, tanto para, es una materia transversal que pueden cursar alumnos de Historia del Arte, de Historia del Diseño, que pueden cursar gentes de Lingüística o de Historia. Y las materias son de Historia del Libro y la edición en México y América Latina. La pandemia, que a todos nos vino a zarandear, puso a prueba un ejercicio que no fue solamente intelectual o académico, sino que también fue un ejercicio que permitió constatar que las redes, que esos vasos comunicantes de América Latina, que esas venas abiertas, pero en el buen sentido de la palabra, como decía Galeano, están muy vivas, que bombean mucha sangre y sobre todo una solidaridad impresionante. En ese contexto se pudo pensar en que el seminario iba a ser verdaderamente latinoamericano, con voces de los colegas que en distintos países están estudiando eso, estas distintas facetas de los estudios del libro y la edición, y que entonces fueran ellos quienes de manera directa les hablaran a los estudiantes. Fue un seminario absolutamente vivo en un momento que estamos necesitando reivindicar la vida, y que además de participar como profesores con sus temáticas de expertise, se los invitó, bueno, ¿y qué tal si hacemos luego un documento que dé testimonio de este momento, pero que de alguna forma pudiera eventualmente, si no de forma exclusiva, servir como libro de texto de lecturas mínimas, por supuesto que no máximas, porque nuestra historia del libro y la edición regional es mucho más amplia, e inclusive hay voces que no se pudieron sonorizar en esta oportunidad, las voces del Caribe, por ejemplo, o de Ecuador, o de Bolivia, o de Paraguay. En esa dimensión, este libro que surge con ese rosario de contenidos, que tiene un orden cronológico, que empieza, digamos, estrictamente hablando, en el periodo colonial, aunque hacemos una explicación de que en algunas regiones de América Latina hubo productos escritos previos al encuentro de dos mundos y previo a la llegada de la tipografía como tecnología gráfica a América. Empezamos con un conjunto de textos que tienen como base de revisión cronológica y geográfica el periodo colonial. Luego tenemos una segunda sección que se centra en aspectos, sobre todo de las grandes revoluciones tecnológicas que operaron y que modificaron las estructuras de la industria editorial en el siglo XIX, para luego pasar a algunos temas y problemas de la edición en el siglo XX y cerrar con algunas de las perspectivas contemporáneas de los estudios del libro y la edición regional, analizando 3 casos, uno justamente de Colombia, otro de Brasil y otro de Argentina. Lo que quiero decir con esto es que el libro, más allá de que uno puede tener ideas de eso, a concretarlas, hay una distancia enorme. Este libro existe por la solidaridad y la entrega absoluta de todos los colegas que en unos tiempos bastante medidos entregaron sus contribuciones
Y también existe porque hay la receptividad de un editor como Carlos, de un espacio como Edubim, que justamente se plantea esos retos de cómo luego hacer circular este material a través de las fronteras, pero convencido de que hay algo que se pueda decir. Y no es, por supuesto, un punto final, al contrario, ¿no? Es un libro que pretende también recibir críticas y que digan, bueno, es que les faltó esto y lo otro. Por supuesto que estamos conscientes de eso. Sería un despropósito y de una soberbia que está lejos de todos los participantes de este libro decir que esta es la última palabra. Esto es lo que pudimos hacer en esas condiciones. ¿Y desde dónde? Desde un enjambre de disciplinas, como bien lo acaba de señalar Carlos. Hay una fuerte pata desde la práctica cotidiana del diseño, la tipografía y la edición como profesiones, una pata también desde aspectos literarios, también miradas de estudios culturales, un aspecto importante también desde la historia del arte y el libro de artista, y también una preocupación social muy importante, que se puede ver reflejada como ejemplo, pero en realidad cruza a las intervenciones con el texto del colega de Perú sobre las editoriales cartoneras. Es decir, esto no es una cosa que solamente pasó en el siglo XVI, en el XVII, en el XIX, sino que son fenómenos editoriales y de la cultura libresca contemporánea. Nuestra expectativa es que estas producciones, estos escritos, que en algunos casos fueron hechos ex professo para el libro y en otros fueron compendiados por estar dispersos en otras publicaciones, y esa dispersión, esa insularización, esa dinamitación, a veces va en contra de que podamos entendernos como una región que, si bien tiene sus singularidades y sus cronologías internas, locales, también tiene muchas más problemáticas comunes, y miradas desde ese prisma, desde esa perspectiva, podemos también, si no adelantarnos a los problemas, al menos convocar los cerebros para pensar soluciones a esos problemas. Hay una vitalidad enorme, como Carlos dijo, en los estudios del libro y la edición contemporánea, pero también de la industria editorial. Entonces, esto no es solo para estudiantes, sino que también aspiramos a poder recoger, quizá en proyectos futuros, que las voces de los propios editores, especialmente los académicos, estén más entrecruzadas e hilvanadas con estas problemáticas, ¿no? O modelos de edición o tipos de géneros editoriales. No sé, pienso, hace un par de semanas tuvimos la celebración del Día Nacional del Libro en México, que conjuntando esa celebración con el diseño de las lenguas indígenas que propuso la UNESCO, las problemáticas específicas para la edición en lenguas indígenas, que lo tenemos desde el siglo XVI, siguen siendo moneda corriente. Lo que quiero decir con esto es que esta clase de libros no está divorciado de una actualidad en los problemas de la edición contemporánea, y estamos en un momento muy fértil donde las tecnologías de la palabra, la edición en las distintas plataformas, el hecho que estemos en este momento pudiendo hacer este lanzamiento con queridos colegas, hermanos, digamos, en el espíritu de todo lo que estamos haciendo a tantos kilómetros de distancia, tiene que ser un acicate para nosotros para seguir estudiando estos fenómenos. Yo quiero sumarme a la gratitud a todos los autores que dieron su tiempo no solamente para el ejercicio de la docencia, sino en la generosidad de la entrega de sus textos, en el compromiso que han tenido, y realmente esperamos que haya más gente que se inspire desde otras disciplinas, desde otra mirada, con otros estudios de caso. Hemos procurado tener estas visiones panorámicas para ir borrando, en el buen sentido de la palabra, las fronteras que a veces son consideraciones de orden político, pero a nivel afectivo y cultural a veces no las existen como tales. Eso es lo que podría decir. Pues
Una de las cosas que me parecieron muy bonitas del libro es que no podemos negar que El infinito en un junco fue el suceso o ha sido el suceso editorial de los últimos 2 o 3 años, si no más, ya nos corregirá Irene Vallejo seguramente, que es justamente un libro sobre la historia del libro, pero claro, está muy sesgado desde la parte de la historia del libro en Europa. Totalmente. Y creo que la primera gran contribución que tenemos, particularmente con este texto, es que es un escalón, no sé si el primero, seguramente no, pero es un escalón que se suma a esa gran construcción que podemos hacer de la historia del libro en Latinoamérica, y creo que eso de entrada es un aporte importantísimo. Y particularmente quería antes de seguir con la siguiente pregunta, dejarlos antojados con justamente un párrafo que es el que abre el texto en general. Al menos desde hace un par de décadas a la fecha, ha habido un creciente interés por parte de diversas disciplinas, especialmente la de las ciencias sociales y las humanidades, por abordar no solo el contenido literario, histórico y artístico de los libros y otros productos de la cultura escrita e impresa, sino también conocer, investigar e historiar sus procesos productivos, valorar el papel que los diversos actores involucrados en la configuración, elaboración y distribución de los documentos han tenido, y evaluar cómo los proyectos han participado en la construcción de ideas, imaginarios, identidades locales y configuración de comunidades lectoras. Si bien cada una de las disciplinas interesadas ha interrogado a los libros, los procesos editoriales y la lectura desde una batería conceptual y metodológica particular, es importante señalar que los propios estudios del libro y la edición son en sí mismos un campo disciplinar autónomo cuya madurez, independencia y especificidad pueden aportar enfoques y métodos renovados a otras disciplinas y esferas del conocimiento. Y esto nos deja como el abrebocas para decir justamente que hay una preocupación, diría yo, y no en el mal sentido de la palabra, es más en el mejor de los sentidos, por comenzar a explorar justamente esos diálogos que pueden existir entre las configuraciones de las historias locales de la edición y de los libros, para que entren en diálogo con el resto de historias que tenemos, y particularmente en Latinoamérica. Uno de los capítulos que escribe Marina particularmente nos lleva muchísimo, nos lleva a tiempo atrás, inclusive de la colonia, cuando nos comienza a ofrecer esa perspectiva de lo que pasaba en México, que además Marina pues es una experta en todos los temas de edición indigenista y bueno, de la historia de la edición en México. Y hay una cosa muy bonita, y es que no comienza a hablar de la historia de la imprenta como cuando llega la imprenta gracias a los españoles, sino que nos comienza a mencionar los códices, amóxicos, no sé si lo dije, amoscales, sí, de los nahuas. Entonces, y creo que ese es un gran punto de partida para comenzar a reconocer que las tecnologías del libro y la escritura, que además me parece un término fantástico que ha adoptado Marina, pues comienzan inclusive mucho antes. A veces se nos olvida que existía un mundo antes de la conquista y de la colonia, y creo que hacer esas recuperaciones pues es un aporte maravilloso que comienza a hacer este texto en términos de la investigación. Entonces quisiera, antes de entrar como en ese contexto, que nos contaras un poco, Marina, de ese primer capítulo del que hablas acerca de esta contextualización que se da alrededor de la imprenta en México. Ya, me parece muy inteligente, bueno, tú me pareces muy inteligente, pero el contrapunto que dijiste es importante por lo siguiente. No tomamos como base, ni discutimos ni nos peleamos con El infinito en un junco, ni con la enorme cantidad de bibliografía que tanto editores como diseñadores, como correctores, como traductores de manera clásica consumimos cuando queremos informarnos de historia del libro. Lo cierto es que esa bibliografía, en su inmensa mayoría, ve a América Latina o América toda, como un accidente histórico, ¿no? Y en esa medida, si uno ve las historias generales del libro, el espacio que se deja a América no deja de estar, sobre todo en los discursos anglosajones, como un espacio de exotización. Casi que venimos igual que África y Asia. Está perfecto que vengamos igual que ellos, pero podemos tener otro punto de vista desde dónde contamos las cosas y desde dónde contamos el tiempo. Y ese es el reto en obras de esta naturaleza. Yo no te puedo decir si es la primera como tal que se propone ese reto. A lo mejor más adelante me pongo a ver si es la primera. Ese tampoco era el objetivo, porque como bien señalaste antes, hace
par de años publicamos justo con la Tadeo también una propuesta de 10 miradas sobre el diseño en América Latina. Acá lo que sí quiero dejar en claro, y creo que eso no queda duda para nadie que nos esté oyendo, pero para los que me conozcan menos, que hay una posición política. Nosotros tenemos mucho hecho, mucho para contar y mucho para decir desde América Latina. Es un territorio situado con unas problemáticas históricas enormes y con una historia y un trasiego cultural que precede al contacto, ¿no? Entonces, acá hay que también poner en cuestión eso, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por libros? ¿Quiénes han definido la categoría de libro, de escritura, de sistemas de memoria, de objetos de memoria, ¿no? Hay una discusión inclusive que no está recogida, bueno, más o menos en mi texto inicial sí, porque estoy yo problematizando la amplitud lingüística de todo el continente, sin precedentes para ningún conquistador. No había habido contacto con espacios tan diversos lingüísticamente antes de la llegada de los europeos a América. Entonces, eso de suyo ya pone un nivel de complejidad para la comunicación intercultural, ¿no? Y los dispositivos para lograr eso son muchos. Los códices, como bien dices, los libros, pero también, tengo que decirlo, las piedras, los monumentos, el puro paisaje, se marca, se escribe, se camina, se habita, se lee el paisaje. Y también hay otras estructuras materiales, ¿no? En el Perú los textiles, obviamente, bueno, o el chumbé en Colombia, o los queros, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos seguir indagando sobre la historia de nuestra cultura escrita regional, pero hacerlo de manera polifónica, no desde la perspectiva de un solo investigador o desde una sola disciplina. El tipo de polinización que se da en una obra como esta no puede estar hecho con cartabones, ¿no? Por eso uno de los retos también del libro era cómo cada autor se sienta con mucha libertad en la escritura, en el sentido de que se oigan las voces de los autores que están escribiendo, ¿no? No tenemos un machote o una planilla que llenar de cómo se debe escribir. Sí me interesa que lo que publiquemos, que lo que produzcamos en América Latina paulatinamente se lea por nosotros para hacer una autoidentificación, digamos, como quiénes somos, en qué momento estamos pudiendo hacer esto, quiénes antes que nosotros y desde qué disciplinas abordaron estos libros. Antes fueron los polígrafos del siglo XIX, no sé, un José Toribio Medina, este chileno que hizo la historiografía de las ciudades con imprentas en casi todo el continente americano, pero también muchos de nuestros pensadores, nuestros prohombres, nuestros próceres, preocupados por recoger la producción literaria novohispana y también las tradiciones de las comunidades originarias. ¿Desde qué plataformas de pensamiento se hizo eso? ¿Desde qué perspectivas antropológicas y etnográficas se hizo eso? Y en esta medida, no solamente recurrir de manera clásica a los historiadores comunes, sino a los diseñadores, los editores, los que hacen estudios literarios, que son caminantes de la palabra, que están usando estos textos, estos documentos, ¿no? Habría algunas otras perspectivas que recoger, como por ejemplo las del coleccionismo, las de los repositorios o las bibliotecas, dónde están nuestros libros, porque muchos de los episodios históricos, para poderlos narrar, tenemos que ir a bibliotecas internacionales. Entonces esto también surca con otras preocupaciones, como que nuestros materiales manuscritos e impresos han sido también botín de guerra y de expolio, y lo siguen siendo. Y en esa medida no sirve solo estudiar estos objetos del pasado para ver qué decían, sino para ver cómo fueron usados en tanto artefactos, ¿no? Cómo fueron configurados visualmente, cómo fueron marcando nuestras formas de mirar y de leer nuestras propias culturas, ¿no? En ese sentido, a mí el libro cada vez que yo leía y oía a mis compañeros, y eso que los conozco a varios desde hace muchísimo tiempo, era una advertencia
de lo que no me puedo olvidar, de donde tenemos que seguir indagando. Y también creo que podemos ir haciendo diseños curriculares más enriquecidos cada vez, ¿no? Desde nuestras distintas instituciones educativas, en este caso hablando desde una escuela como una universidad y una escuela de diseño como la que ustedes tienen, la posibilidad de contar con las narrativas de distintas geografías también es muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces estamos más cerca de lo que creemos. Has tenido además, como, bueno, el título del libro es bastante poético, debo decirlo, un hilo de tinta que recorre América Latina. Y también además en este pequeño discurso has tenido unos pequeños atisbos de poesía. Me encantó este término que usaste de caminantes de la palabra, haciendo referencia a todos estos autores particularmente que provienen de otras áreas de conocimiento. Entonces quisiera invitar a la siguiente caminante de la palabra, que es nuestra directora, nuestra jefa de investigación creación, Angélica Reyes. Porque bueno, primero hacemos esta presentación, más allá de que seas nuestra jefe de investigación, creación, pues eres una caminante de la palabra en este texto. Y mencionaba Marina también hace un momento la importancia de sentar una posición política. Y es innegable además que la historia del libro, particularmente en América Latina, ha estado trazada justamente o marcada también por diferentes hitos que particularmente comienzan este estallido a través de unas revoluciones políticas y de ánimos independentistas. Y en ese sentido, pues tú presentas un panorama general también de cómo se da esa historia del libro y del impreso en Colombia. Entonces, Angélica, yo quisiera que nos contaras también de manera muy general ¿cuáles son esos hitos principales o cuáles son esos hitos que tú destacas en este capítulo sobre la historia de la imprenta en Colombia? Bueno, gracias Marco, pero antes de responderte, yo quiero agradecerle a Marina por ser ese motor permanente frente a estos procesos que se adelantan de reconocimiento de otras historias en torno al libro, la edición, la tipografía, y desde diferentes enfoques. Lo que ella acaba de decir, en efecto, se aplica para todas las publicaciones y todos los proyectos que se han venido adelantando en diferentes escenarios. Y en este caso particular, pues esto se conecta con esa intención que también tiene la red de cultura gráfica, ese otro reconocimiento, esos otros discursos, esas otras miradas que podemos encontrar desde nuestros propios territorios. Entonces, en primer lugar, agradecerle a Marina, por supuesto, a Carlos por esa posibilidad de materializar el proyecto y de darle cabida a todos estos autores latinoamericanos. En el caso de Colombia, participamos dos, el historiador Juan David Murillo, que también es bastante conocido en nuestro ámbito, especialmente desde la historia, y es un experto en los temas de la historia del libro, de la imprenta y de los más recientes, con unas miradas bastante frescas frente a estos temas. En el caso específico del capítulo que yo tuve la oportunidad de escribir para este libro y que originalmente, como lo mencionaba Marina, pues hizo parte de una invitación dentro del seminario en la UNAM, me permitió tener como una serie de reflexiones en torno a esas historias tradicionales frente al origen de la imprenta en Colombia y justamente hacer un análisis de ese trasegar que han tenido esos discursos y cómo en ellos pues convergen intereses políticos, económicos, sociales, culturales de quienes han escrito esas historias de la imprenta. Uno de esos autores reconocidos en nuestro país es Álvaro Garzón Martá, quien en su libro Historia y Catálogo Descriptivo de la Imprenta en Colombia, 1738-1810, plantea 5 escenarios, 5 teorías frente a esos posibles orígenes de la imprenta en la Nueva Granada, que es hoy nuestro territorio. Algunas de esas teorías se ubican en dos momentos importantes en la misma ciudad, que es primero en 1560 en Cartagena de Indias, una segunda teoría también en Cartagena, pero hacia 1623. Recordemos que Cartagena pues era el puerto comercial de entrada, de contacto hacia el exterior que tenía nuestro país.
Una tercera teoría hacia 1580, que nos ubica con un origen específicamente en Santa Fe de Bogotá. Una cuarta hacia 1670 en Florida Valle, una quinta en 1711 nuevamente en Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, el mismo autor, debido a las falencias que tenían ciertas fuentes, que eran de todo tipo, pues no aclara muy bien sobre esos 5 orígenes y la certeza que esto genera. Otro elemento que tomé como referencia y que me pareció muy interesante y que de hecho es como el eje articulador dentro del el texto, son los archivos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y allí pues resalto también la colaboración permanente de esta institución y el objetivo y la misión que ellos mantienen en el tiempo sobre la preservación, conservación de ese patrimonio, pero también cómo ellos a través del tiempo han permitido que desde otras disciplinas, como por ejemplo el diseño, nos aproximemos a esas colecciones, a ese patrimonio bibliográfico y hagamos una serie de reflexiones en otros sentidos, incluso reformulando esas ideas alrededor del patrimonio, o como lo plantean autoras como Ana Uch en Brasil o como Marina. ¿Qué significa esa categoría del patrimonio gráfico desde lo latinoamericano? Con esas miradas hemos podido acceder, investigadores, desde el diseño gráfico a entender esas fuentes del patrimonio bibliográfico y cómo desde allí podríamos empezar a trazar otras rutas y otros discursos sobre el origen de la imprenta, pero también entender pues cómo todos estos elementos del contexto histórico, económico, cultural, pues atraviesan esas lecturas que se han dado sobre estas fuentes. En el caso colombiano podemos decir que inicialmente las primeras imprentas en nuestro territorio datan de 1539 aproximadamente, pero que esas relaciones con la imprenta se fueron dando a medida que iban llegando textos desde otros territorios, desde España, a través de comunidades religiosas, y cuando aquí producíamos también algunos manuscritos, esos manuscritos eran llevados a España para ser impresos porque no teníamos originalmente pues estas imprentas. Y dentro de las comunidades religiosas que fueron pioneros con el tema de la imprenta, se encuentran los jesuitas, que también tuvieron varias dificultades en ese proceso en el territorio colombiano. Por supuesto, las temáticas pues tenían que ver todo el tiempo con novenas, temas religiosos, salmos, con propósitos de formación y de evangelización, pero también de educación, en el caso de los jesuitas, frente a los espacios de formación de sus colegios, sus primeros colegios en territorio colombiano. Allí, pues, por supuesto, hay otras comunidades que también empiezan a tener un protagonismo y unos aportes bien interesantes. Por ejemplo, están los dominicos, que también fueron de las primeras comunidades religiosas en nuestro territorio y que también nos proporcionaron ese acceso a esta información. Luego, pues, viene la llegada de la imprenta real y todo el protagonismo que tuvo Antonio Espinosa de los Monteros, cómo dentro de esa imprenta se generan publicaciones pues que también, aunque van a tener un contenido religioso, empiezan a tener otras dinámicas, empiezan a imprimir, por ejemplo, calendarios, hojas sueltas, informativas, los primeros periódicos en nuestro territorio. De hecho, dentro de la imprenta real, ya en el siglo XVIII, en Nueva Granada, se imprime una pieza, una hoja suelta, que puede ser considerada también una de las primeras publicaciones periódicas y uno de los primeros periódicos en nuestro territorio, y es Aviso del Terremoto, que hace referencia a un suceso que se dio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 12 de julio de 1785. Y asimismo publicaron el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Importante mencionar que ese primer periódico, papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pues claramente tenía ese tinte político
español, avalado obviamente por la monarquía, frente al cual empiezan a surgir otras iniciativas, como por ejemplo la imprenta patriótica, que con muchas dificultades y liderada por Antonio Nariño, pues también va a generar como una especie de oposición frente a esos discursos conservadores, monárquicos, que venían a través de la imprenta real. En la imprenta patriótica, como todos conocemos, se hizo la impresión de los derechos del hombre, luego de la traducción que hace Antonio Nariño, y este es uno de los elementos y uno de los resultados pues, que más impacto va a tener a lo largo de la historia de nuestro país. Y que lleva pues también a una serie de censuras y de dificultades para que esta imprenta pues continuara en el tiempo. Allí también se publica otro periódico muy importante que va a ser contrapeso un poco frente al papel periódico de Santa Fe de Bogotá, que tenía el corte conservador, y es La Bagatela. Y en términos generales se hace un análisis de cómo esos discursos políticos, esos conflictos, esas tensiones que vivíamos en nuestro territorio se manifestaban en las formas de producción que teníamos en nuestro territorio, que podemos observar en la colección que tiene la Biblioteca Nacional a través de sus fondos, el Fondo Antiguo, y que está compuesta por manuscritos, que está compuesta por libros antiguos, por piezas, hojas sueltas y otro tipo de elementos que resultan muy interesantes para todos aquellos que están interesados en este tipo de investigaciones. Eso en términos generales es lo que se aborda en ese capítulo. Es muy interesante porque cuando uno comienza a hacer como este rastreo de la historia de la edición, pues uno se da cuenta de que hay casi que tres fenómenos clave, ¿no? El fenómeno religioso, ¿cierto? A través del cual esas primeras publicaciones tienen la función de evangelizar. Y luego tenemos el fenómeno político, porque, claro, se da como estos procesos de independencia y de república y, bueno, como lo importantes que eran los medios impresos para la divulgación de las ideas y para la divulgación de esta idea de nación y de república. Y luego ya mucho más adelante uno se comienza a dar cuenta también de la importancia que era en términos de la educación, que no era necesariamente eclesiástica, sino justamente para la divulgación de las ideas y la formación. Quisiera además devolverme un poquito, bueno, más que devolverme, saltarme casi al final del texto, porque hay en el texto de Juan David, precisamente, Juan David Murillo, a quien extendemos un saludo desde esta presentación y que además es el director de la maestría de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, otro de los aliados y de los personajes queridos que tenemos en esta red. Juan David nos dice, a propósito de una encuesta realizada por El Tiempo de Bogotá en 1964, orientada a establecer las causas por las cuales publicar libros en Colombia era una odisea, y lo sigue siendo, el escritor Hernando Telles sostuvo que este tipo de ejercicios periodísticos resultaban ociosos. Según observaba, el debate sobre los problemas del libro era uno de esos temas que ocupaban la imaginación del país solo en aquellos intervalos que dejaban la política y los reinados populares. Los problemas del libro, subrayaba, no eran problemas reales, sino manifestaciones normales del subdesarrollo cultural y económico. Las opiniones del escritor contradecían las del resto de entrevistados, un editor y un librero, cuyas respuestas resaltaban aspectos como el alto costo del papel o la ausencia de críticos literarios. Y cuando uno lee este párrafo, pareciera que del 64 al 2022 no ha pasado mucho, porque las circunstancias de producción, pues en este momento, después de la pandemia, tenemos una crisis de papel internacional terrible que nos ha incrementado muchísimo los costos de producción, no tenemos insumos después de la pandemia, particularmente los investigadores pues se han visto cargados y no hay producción de contenidos, la circulación uno no sabe en la medida en que las tecnologías la han favorecido o la han limitado, es como que vemos que la producción editorial sigue teniendo un montón de problemas que parece que no hubiéramos saltado a esta parte de la historia. Y justamente sobre esos retos, yo quisiera preguntarle a Marina sobre el reto que tuvo en la construcción del capítulo sobre Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Porque además este capítulo nos trata de armar un panorama muy general
de la historia de la imprenta en Venezuela a partir de fuentes secundarias. Esto ha sido todo un reto. Aquí, antes de darle la palabra a Marina, quiero hacer una pequeña digresión, como una pequeña anotación, y es que en el libro de diseño latinoamericano 10 miradas, una historia en construcción, hay un capítulo bellísimo que se los recomiendo a todas las personas que nos están viendo, de Alberto Sato, sobre toda la historia del diseño en Venezuela. Somos países hermanos, como bien decía Marina hace un momento, y aprovecho también la mención a Venezuela porque justamente en la plazoleta principal de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, tenemos un Carlos Cruz 10, y tener esta obra de Cruz 10 en nuestra plazoleta, yo siempre digo que es como tener la Mona Lisa original en la casa, que es un motivo de orgullo, y justamente por ese orgullo que compartimos y por ese reto también de lo que significó tratar de hacer una construcción a partir de fuentes secundarias, yo quisiera preguntarte, Marina, ese reto tan grande de tratar de articular estos diversos diálogos y, bueno, particularmente con el capítulo de Venezuela, ¿cuáles son estos retos que se te presentaron a ti en la construcción de esta información? Muchas gracias, Marco, por la pregunta, porque sí es compleja y creo que es un ejemplo que se podría traspolar para estudiar otras realidades, como por ejemplo Bolivia misma o Paraguay. ¿Por qué lo digo? Uno no puede decir acríticamente eso, hago historia del libro latinoamericano sin confrontarse directamente con las dificultades que implican hacer historia del libro latinoamericano. Y uno de esos es la dispersión de las fuentes, la extensión de nuestros territorios, la inestabilidad de los archivos y la parquedad de las bibliotecas. ¿Cómo subsanamos eso? Con cosas que acaba de mencionar Angélica. Generar, por ejemplo, proyectos como la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, en parte perseguía podernos comunicar, las personas vivas, podernos ayudar, acceder a materiales o espacios que de otra manera no hubiéramos podido ir. La red surge en 2017. El capítulo de Venezuela es un texto que es uno de los compilados que estaba preexistente, que yo escribí hace muchos años. ¿Qué es lo que puede hacer un historiador del libro interesado en un territorio, en una geografía? Yo tuve oportunidad de conocer Venezuela en el año 2003. ¿Qué parte de Venezuela? Mérida. ¿A qué fui? Al primer congreso de historia del diseño que se hizo en Venezuela. Fue una experiencia increíble. El lugar es hermoso, entre valles, pero no fue una búsqueda en bibliotecas ni acervos. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que quiere conocer o saber de un territorio? Básicamente, accede a las bibliotecas y a las fuentes que pudiera tener de manera directa. Lo que yo hice, mi corpus de materiales, salvo un par de libros que me obsequiaron colegas venezolanos a partir de esa visita, el maestro Cruz y el maestro Jacinto Salcedo, ambos diseñadores editoriales que han trabajado en muchos medios, sobre todo de prensa periódica, busqué todo lo que pude encontrar en la Biblioteca Nacional de México, que no era poco, digamos. Para entender también un poco los periodos de producción, hubo unos picos importantes de producción de estudios bibliográficos, que no del libro, pero sí de bibliografías, entre la década de los 40 y los 60 del siglo pasado. La biblioteca cuenta con algunas obras importantes y rastreé en otras bibliotecas de México qué teníamos para estudiar la historia del libro en Venezuela. Y fue a partir de esas lecturas, ese cruce de esas fuentes secundarias, ese cotejo y esas preguntas, digamos, que me atreví a hacer esa propuesta. Por supuesto que es incompleta, no hubo trabajo de archivo como tal, ni trabajo de campo como tal, por las razones ya mencionadas. Pero esto es una cosa que le puede pasar a cualquier otro académico o estudiante. ¿Cómo podemos hoy, por ejemplo, conocer historia del libro en Cuba? Nos va a pasar algo bastante similar. No quiero hacer una correlación de orden político del carácter de los gobiernos de esas naciones. Lo mismo pasaría si quiero estudiar historia del libro en Honduras o en Costa Rica. Es decir, tenemos un problema real de desintegración y de desconexión, inclusive con redes de colegas. En algunos casos
no existe como tal un par clásico al cual dirigirte, lo que no quiere decir que no puedas obtener colaboración y ayuda, especialmente de las bibliotecas nacionales o los archivos nacionales, que muchas veces cuentan con personas muy sensibles y muy generosas y muy solidarias para poder apoyarnos. Entonces, básicamente es lo que te podría responder de esa pregunta, y creo que no es el único territorio o espacio o problemática con el que tendríamos una dificultad afín. Por otro lado, también existen a veces tesis defendidas o elaboradas, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica o en algunas otras partes de Europa, sobre algunos países de la región, porque muchos de esos países cuentan con bibliotecas que han podido comprar archivos y colecciones de libros antiguos. Digamos, en varias bibliotecas de Estados Unidos hay colecciones de libros antiguos colombianos, mexicanos, peruanos, o de colecciones del siglo XIX. Nosotras, las bibliotecas más ricas no están en suelo mexicano, están en Estados Unidos y en Europa. Y eso es una lectura general para muchas de las naciones de América Latina. Entonces, también ver cómo podemos ejercitar otros modos de hacernos con el conocimiento de esas geografías. E insisto, puede haber tesis defendidas allá a las que no tenemos acceso, que están depositadas de una manera en que no podemos dar con ellas, por ejemplo, ¿no? No estoy proponiendo inventar el hilo negro o el agua tibia, pero sí que eso no cercene la posibilidad de hacer nuestras indagaciones a partir de los materiales con los que contamos. Yo quisiera cerrar esta charla, que además ha sido una charla muy bonita, muy fluida, que además nos ha reivindicado mucho como esta historia que a veces olvidamos, esta historia del diseño gráfico, que voy a hacer una pequeña cuña acá. En el Banco de la República, en la Casa Republicana, hay una exposición fantástica sobre la historia del diseño gráfico en Colombia. A quienes estén en Colombia, quienes estén en Bogotá, les invito a visitar esta exposición. Hay un apartado dedicado a Periódico Tierra. Tenemos además en el fondo editorial de la universidad un libro editado por Angélica también sobre Periódico Tierra, que fue una de las publicaciones comunistas más importantes que hubo en Colombia. Entonces, pues, invitadísimos a que visiten esta exposición y a que consulten también esta publicación. Y hablando de publicaciones y hablando de editores, yo quisiera preguntarle a Carlos, desde su perspectiva de editor, ¿cuál es esa importancia justamente de libros como este en términos de la preservación de la memoria que puede haber sobre esta historia del libro? ¿Cuál es tu percepción de cuál es la importancia de este tipo de textos? Bueno, algo de lo que dije al principio de la charla, ¿no? A mí me parece que este es un libro que en esa trama de multidisciplinas que permite el abordaje de distintas experiencias. Por ejemplo, en este libro hay un texto sobre Córdoba, la ciudad en la que yo vivo, donde estuvo radicada la primera imprenta en la Argentina que trajeron los jesuitas para el Colegio Mayor, que iba a ser la sede de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es una historia que yo sinceramente no conocía, leída desde la perspectiva que fue abordada por este profesor cordobés, que además es del área del diseño, que pudo darle una mirada no simplemente histórica a esa perspectiva, que era quizás lo que otras cosas yo había leído. Obviamente que conozco el museo, conozco la colección de incunables que tiene la Biblioteca Mayor de mi Universidad Nacional de Córdoba, conozco la exposición que se inauguró en el 18 en la planta baja del ex rectorado en la manzana jesuítica. Toda esa perspectiva, todo ese recorrido, toda esa curaduría en torno a los libros antiguos, incunables, es muy rica para quien viene a la ciudad, pero no conocía estos pormenores que descansan justamente en esos anaqueles. Y aquí el investigador lo sacó a la luz,
lo puso a dialogar con el texto de Marina, con el texto de Angélica, lo puso a dialogar con otras experiencias en América Latina, y entonces ahí es donde nace, para mí como editor, la riqueza de una perspectiva que le hace honor a este título que ha puesto Marina en el libro, ¿no? Es decir, esto de un hilo de tinta que recorre América Latina. Más allá de estas zonas oscuras o estas zonas que son oscuras actualmente, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué pasa en Bolivia, es decir, sé lo que pasa en Bolivia, pero como editor tengo límites para poder, por ejemplo, hacer que mis libros lleguen ahí. Estuve en 2 ferias en Bolivia, estuve en Paraguay, Paraguay es otro misterio, estuve en Venezuela, tengo observaciones como editor contemporáneo, pero requiero de la información que me provee este libro para poder pensar cuáles son las tradiciones sobre las que se ha fundado cada industria editorial. A mí, por lo menos, para tener claro esto, requiero de libros como este, es decir, de conocimientos que un editor, un publisher, necesita tener para sentarse a hablar con un colega en otra editorial universitaria o no universitaria para encarar un proyecto conjunto de coedición o de negocio de compra y venta de derechos. Bueno, desde la perspectiva del lector, este libro es enriquecedor, ya como enjambre de áreas de conocimiento. Para un editor, para alguien que está en el mundo del libro y que tiene aspiraciones de entender cómo funciona esta industria hoy, sin la perspectiva histórica, es casi un problema, porque yo siempre digo, por supuesto, hay gente que nos estará viendo que sabe mucho más que yo sobre esto, pero la primera experiencia que siento es que quien se sienta a dirigir un catálogo de una editorial, si no conoce los sustentos de su propia industria y de las industrias con las cuales intenta, o los ecosistemas con los que intenta interactuar, está como mancado de entrada, ¿no? Es decir, a mí me parece que si yo no conozco cuál es la historia del ecosistema del libro en Brasil, la llegada de lo que significó el proceso de alfabetización y la expansión de los libros recién en el siglo XX, mientras que en la Argentina en el siglo XIX fue prematura, y así lo mismo en Chile, en México, lo que cuenta esta existencia de códices precolombinos, cosa que en Argentina no existía, la relación de las comunidades intelectuales con el objeto libro, y esta otra cosa que tenemos los editores, que somos los inventores de un producto, de un artefacto que funciona hace más de 1000 años, con formas parecidas, con imprentas o escritos por amanuenses, pero del códice al libro actual que vendemos tenemos 10 siglos. Entonces, es como que si no entendemos todo esto, innovar, digo, me vienen a hablar de audiolibros, de libros electrónicos, digo, ¿desde dónde me están hablando? Desde el puro deseo, no desde la realidad. Hoy tenemos una relación con la industria y el objeto que fabricamos que necesitamos conocerlo intelectualmente. Y más si somos universitarios, no podemos desentendernos de esa perspectiva, ¿no? Entonces, alojar un libro como este en el catálogo, no, y otras cosas que ha publicado Marina, estamos con la colección, aprovecho para pasar el chivo, la colección de Breve Biblioteca de Bibliocología, digamos, y esta relación con 4 universidades de 4 países de América Latina, que también nos enorgullece mucho. Es decir, esperamos ser la quinta, esperamos ser la quinta. Sí, por supuesto. Bienvenidos a trabajar en coedición, porque creo que estos problemas que vos señalabas, el papel, la crisis económica, son estructurales en América Latina. Y si no logramos romper esas vallas que ha puesto el neoliberalismo contemporáneo, el colonialismo en el siglo XIX,
no somos capaces de romper esas vallas, ¿cómo puede ser que sea más fácil sacar miles de kilos de trigo, de cocaína, de lo que sea, de manera invisible por nuestra frontera y no puede pasar un libro? Sí, digamos, yo creo que obviamente el capitalismo es muy inteligente y sabe dónde está el peligro, ¿no? Y lo que nosotros publicamos, lo que nosotros ponemos en circulación es mucho más peligroso que el contrabando, el narcotráfico, el abuso, digamos, la explotación de la minería ilegal, de la Amazonia, digo, el tráfico de humanos, ¿no? Que ahora está tan denunciado con esto del Mundial en Qatar. Bueno, realmente si nosotros con los libros no somos capaces de poder pasar las fronteras y ser vehículo de transmisión, de denuncia de esto, estamos en un verdadero problema, ¿no? Por eso la misión no es solo vender el libro en Colombia, en México, en Chile, es transmitir estas ideas que alojan los libros que las editoriales universitarias de América Latina intentamos hacer. Ahí está ese catálogo de la EULAC que pone en relación y que quizá todavía tenemos mucho que hacer para que nuestros académicos lo utilicen como bibliografía, ¿no? Porque nosotros vamos a un curso a cualquier universidad, la más chiquita, la más pequeña de Estados Unidos, y no hay una sola bibliografía, aunque hablen de América Latina, en castellano. Y nosotros hacemos un curso sobre Brasil y ponemos bibliografía en inglés. Es decir, digo, realmente es una cuestión muy compleja, ¿no? Muy compleja, y tenemos que dar una lucha muy fuerte en relación a estas barreras aduaneras del pensamiento y del conocimiento que son los frenos a la circulación de los libros. Un hilo de tinta recorre América Latina, contribuciones para una historia del libro y la edición regional. Creo que Marina, querías decir algo antes de cerrar. Sí, quiero decir que no era gratuito, y como pueden haber visto por la perspectiva de Carlos, y que ha sido afín, porque así como me pasó contigo cuando fuiste mi editor, con Carlos pasó lo mismo. Se puede trabajar tan bien con alguna gente, aunque no te conozca físicamente o te hayas visto después de mucho tiempo, cuando hay algunos puntos muy, muy neurálgicos de la práctica editorial y del ejercicio académico intelectual. Acá también queremos reivindicar una escritura no solo asentada en el territorio latinoamericano, sino reivindicando la lengua. Este libro está completamente escrito en castellano, aunque sí tengo que decir que tenemos dos autoras de Brasil, por una cuestión, digamos, de hacer un producto editorial integrado, homogéneo, no ponerle grados de dificultad multilingüe. Sí estamos reivindicando la escritura académica latinoamericana, con toda la esperanza y la fe de que se puedan consumir estos productos fuera de la región. Por supuesto que está pensado para América Latina, pero sin excluir que esto vaya más allá. Y también quiero decir que la integración del equipo de escritores, es gente bastante joven, digamos, de edades académicas, gente que está terminando algunos estudios, pero otra gente que ya tiene más trayectoria desde distintos campos del conocimiento. Esta cuestión también es una apuesta no por, como se dice coloquialmente, por vacas sagradas, sino por gente que está produciendo y que va a seguir haciéndolo. Eso también es como creer en este campo y en estas nuevas generaciones. Entonces sí reivindico lo que Carlos dice de que hay que pensar cómo facilitar esas conexiones, que estos objetos que nosotros generamos desde la emoción, desde la colegialidad, desde la creatividad, desde la academia, y también desde la industria editorial, porque estamos hablando de objetos materiales, tienen que poder circular con la mayor fluidez posible, todo lo que esté a nuestro alcance como académicos para hacerlo, y también
tenemos que hacerlo. Y también quiero decir que todos los textos tienen abundante bibliografía, unas referencias muy nutridas, o sea, son ediciones científicamente cuidadas y editorialmente muy trabajadas. Entonces, bueno, nada más quería sumar ese elemento y agradecerle una vez más a Carlos porque ha sido muy terso trabajar este proyecto, inclusive todavía en tiempos de pandemia. Yo físicamente todavía no tengo mi ejemplar, pero bueno, ya pronto, ¿no? Eso se demora, pero llegan. Puedo dar fe de ello. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. De nuevo, Un hilo de tinta recorre América Latina. Búsquenlo en internet, seguramente estará disponible pronto a través de los distribuidores internacionales como Casa del Libro. Seguramente lo encontraremos a través de Bookwire y bueno, como de toda la red que por fortuna las tecnologías nos han facilitado como ese acceso también a nosotros editores para la comercialización de este tipo de textos y para la distribución. Felicitaciones a ti, Carlos, por tener en la editorial EduBeam este texto que me parece tan relevante en momentos en los que comenzamos a construir también una historia del libro y unos estudios editoriales además desde la propia América Latina. Felicitaciones a ti, Angélica, por la publicación de este capítulo y evidentemente felicitaciones a ti, Marina, por todo este esfuerzo que has hecho para articular autores y autoras de toda América Latina en este libro que seguramente va a ser de mucho provecho tanto para académicos como para no académicos. Mis felicitaciones al resto de autores que no mencionamos en este texto. De nuevo le mandamos un saludo a nuestro colega Juan David Murillo del Instituto Caro y Cuervo y por supuesto pues la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ojalá que pueda seguir participando en este tipo de eventos y que podamos ojalá articularnos en un futuro en publicaciones tan importantes como esta. Un saludo a todas las personas que se conectaron y pues bueno, sigan conectados a todo el catálogo que tiene la editorial Utadeo, pueden conectarse a nuestro podcast, estén atentos también a todas las actividades que se llevan a cabo en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y hasta la próxima oportunidad. Felicitaciones a Diseño Gráfico por sus 55 años y pues bueno, seguiremos en la celebración. Felicidades a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, estamos en contacto. Abrazos, saludos a todos. Chao, chao.